lamentablemente no llegué a la primera parte, pero estuve viendo los contenidos y ya sé que estoy elaborando por lo menos fisiopatología de caquexia y todas las alteraciones metabólicas vinculadas a la patología oncológica. Y la verdad que el soporte nutricional muchas veces es nuestro caballito de batalla para el tratamiento nutricional de los pacientes oncológicos. Para hablar de soporte nutricional es inevitable hacer algunas menciones con respecto al estado nutricional y al impacto que tiene el compromiso del estado nutricional en los pacientes oncológicos. Existe mucha bibliografía científica. Acá vamos a ver un autor que se repite desde hace casi 40 años en la publicación, que es Bossetti, y en una de las primeras publicaciones del año 92, ya bien es muy vieja, dice que los pacientes oncológicos dentro de la población hospitalaria son los que mayor prevalencia de desnutrición tienen. La desnutrición, en realidad la pérdida de peso suele ser el síntoma más frecuente e incluso inicial. Incluso el 60-70% de los pacientes en el transcurso de la enfermedad presentan anorexia. Existe, lo vamos a ver un poquito por arriba, una estrecha relación entre pérdida de peso, calidad de vida y morbimortalidad. Y sí está claro y está demostrado que los pacientes oncológicos con desnutrición tienen más tasa de mortalidad. En este contexto, uno se plantea qué pasa con el soporte nutricional, que se sabe que a veces es que el paciente no gana peso, cuál es el objetivo. Y una de las conclusiones que saca este autor es que si fuera totalmente inefectivo el soporte nutricional, no existiría ningún estudio randomizado controlado, ni ensayos clínicos, ni participación clínica de los pacientes en la cual se utilizaría. Por lo tanto, si bien con respecto a outcome y a sobrevida, el soporte nutricional no tiene mucho impacto, sí es de utilidad. ¿Cuáles son los factores asociados al estado nutricional en los pacientes oncológicos? Si bien dijimos que la desnutrición tiene una altísima prevalencia, existen 4 o 5 factores que se repiten en todos los tipos de tumor. Uno de los más importantes es la localización tumoral, y vamos a ver que dependiendo del tipo de neoplasia, la prevalencia de desnutrición es mayor. Las neoplasias oncohematológicas de bajo grado son las que menor impacto nutricional tienen, seguido por los tumores de mama y los sarcomas de partes blandas. Un poquito en el medio de la distribución están los linfomas o las leucemias de alto grado, cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de pulmón, que en estadios avanzados puede tener entre un 45 y un 55% de prevalencia de desnutrición. Y en el caso del cáncer gástrico y los tumores de páncreas, el 85% en fases terminales logran una desnutrición muy marcada. Otro factor asociado a desnutrición en pacientes con cáncer es el estadio de la enfermedad. En los estadios iniciales un 20 o un 30%, en la medida que la enfermedad avanza o incluso evolucionan con síndrome de caquexia anorexia, pueden llegar hasta el 90%. El tipo de tratamiento instaurado, no es lo mismo un paciente que tenga un tratamiento quirúrgico o un tratamiento único, o aquellos que tienen tratamiento multimodal se llama, que sean tratamientos radioterápicos, quimioterápicos más quirúrgicos. Y como último punto, que acá seguro se habló en la primera parte, son los mecanismos intervinientes que no simplemente tienen que ver con la disminución de la ingesta. Por lo tanto, el impacto de las consecuencias nutricionales y clínicas que presentan estos pacientes son hospitalizaciones prolongadas, aumentan la tasa de infección hospitalaria. Estos pacientes desnutridos y oncológicos muchas veces tienen elevada toxicidad al tratamiento oncoespecífico, y esta toxicidad hace que se retrasen las sesiones de rayo y quimioterapia o se demoren las cirugías porque el paciente no está en condiciones, o que tenga una respuesta alterada al tratamiento antineoplásico. Por otro lado, por esto lo voy a pasar por encima, pero es muy importante que sepan que existen escalas de status performances, es decir, de la calidad de vida y de la dinámica del paciente, un status performance o de funcionalidad. Y el que más se utiliza, que a veces lo utilizamos nosotros, ahí me falta una A, en nutrición o en pacientes oncológicos y nutrición domiciliaria, es la escala de Karnofsky. Más de 60 es un paciente con un status performance bueno, es un paciente que es autoválido,
que puede depender mínimamente, que se puede alimentar. Por debajo de 60 ya es bastante más comprometido y es muy útil a la hora de evaluar si el paciente vive solo, si se va a poder higienizar, si va a poder alimentarse. Así que como que el punto de corte que se ve bastante en las guías es 60. Ahora bien, la desnutrición dijimos que es un factor pronóstico. Todos los pacientes desnutridos oncológicos tienen alta tasa de mortalidad. Y el valor o la intención del soporte nutricional en este grupo de pacientes es proveer sustratos, por lo menos para reducir la tasa catabólica. Si no vamos a poder frenar el síndrome de caquexia que presentan estos pacientes, lo va a intentar aminorar. En ese mismo año, este mismo autor trae a colación 3 preguntas o 4 que se habían planteado en la primera publicación 20 años antes. ¿Y cuál era la función del soporte nutricional en pacientes con cáncer? En realidad se empieza a estudiar un poco más profundamente en la década de 1970. Y en ese momento los interrogantes eran cuáles eran los efectos, si era verdaderamente útil el soporte nutricional en el estado nutricional de los pacientes. Estaba el concepto de que si uno nutría a un paciente oncológico sin un tratamiento activo o en tratamiento activo, podría estar nutriendo más el crecimiento tumoral que al paciente, que fue una de las grandes controversias durante el tratamiento nutricional de pacientes oncológicos. Y después algo que se mantiene bastante vigente es si se podría manipular la calidad o la cantidad de la alimentación y de los nutrientes para beneficiar más al huésped que al tumor. Ser selectivo en la nutrición para que el verdadero efecto beneficioso sea en el paciente. Con respecto al soporte nutricional, lo que se sabe es que en realidad previene o enlentece la progresión del deterioro y podría mejorar índices metabólicos, que los vamos a ver un poquito por encima, que tienen que ver con toda la alteración del metabolismo intermedio que produce la reacción inflamatoria de los pacientes oncológicos. Las variables para que el impacto nutricional sea beneficioso es la duración del soporte y en el momento en que se instaura el soporte, es decir, si al diagnóstico del paciente con la enfermedad avanzada o bien en qué etapa de la enfermedad. Otro de los puntos a considerar en el beneficio del soporte nutricional o el impacto del soporte nutricional es cuán agresivo o cuánta agresividad biológica tiene un tumor. Como vimos, los tumores de páncreas o los tumores gástricos tienen un pronóstico diferente porque justamente tienen muchas más citoquinas inflamatorias. Y lo otro es la terapia oncológica que el paciente va a estar sometido. Aunque el beneficio fuera mantener el estado, es decir, que el paciente aún no empeore, sin el soporte los pacientes progresarían inexorablemente a una desnutrición severa, rápidamente progresiva, que lo conduce a la muerte. Así que esta situación de que no es posible revertir el proceso catabólico, vamos a tratar de por lo menos ver qué recursos tenemos para aminorar la muerte por desnutrición. 2 o 3 menciones con respecto a este grupo de pacientes. Existen muchas guías con respecto al estudio de la desnutrición. Nosotros estamos planteados francamente en esta segunda columna. Son pacientes con desnutrición secundaria a enfermedad. No es una desnutrición primaria y si bien existe inanición o disminución de la ingesta, los mecanismos y las hormonas contrarreguladoras están francamente exacerbadas, mayormente producidas por citoquinas propias del huésped frente a la presencia de una enfermedad que gatilla la inmunidad, pero también se sabe que existen citoquinas tumorales que gatillan el estado inflamatorio. Así que este es nuestro estado de paciente, un paciente hipercatabólico, con aumento de la producción insulínica, las hormonas de contrarregulación van a estar todas elevadas, va a tener una proteólisis y una lipólisis acelerada. Esto va a ser después la base del soporte nutricional. ¿Cómo se traduce en el laboratorio y sobre lo cual nosotros vamos a tener cierta atención en el momento de nutrirlo? Desde el punto de vista de los hidratos de carbono, lo que más frecuentemente vamos a encontrar es hiperglucemia. El estado de insulinoresistencia que generan las citoquinas genera intolerancia a la glucosa, insulinoresistencia, y muchas veces encontramos hiperglucemia. Con respecto al metabolismo lipídico, en realidad lo que existe es una lipólisis acelerada
Esto se traduce desde el punto de vista del laboratorio con aumento de los triglicéridos circulantes. Y el paciente lo vamos a ver francamente deteriorado desde el punto de vista nutricional, con una pérdida de la masa grasa muy acelerada. Con respecto al compartimento proteico, existe un turnover proteico, una reducción brusca del compartimento de masa magra, predominantemente músculo esquelético. En principio, todas las proteínas viscerales, como están aumentadas, la síntesis de reactantes de fase U están aumentadas. Así que estos 3 puntos que están marcados acá son los que nosotros vamos a tener en cuenta en soporte. Y sumado a la desnutrición, sobre esto no voy a hablar, pero saber que en el concepto de caquexia del 2008, que después se actualizó en 2011, uno de los puntos más importantes es que no se puede revertir con una intervención nutricional convencional. O sea que el estado nutricional que acompaña el síndrome de caquexia-anorexia por cáncer, lamentablemente no tiene cura, pero sí tratamos de frenarlo un poco. Con respecto a esto, la idea es... Sí. En realidad esta es una guía de 2008, después se actualizó. El síndrome es multifactorial, vinculado a las citoquinas propias del huésped, las citoquinas producidas por el tumor. La pérdida de músculo esquelético es muy acelerada, y esto de que no se puede revertir con el soporte es lo que a nosotros nos va marcando un poquito, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, porque siempre a veces lo corremos de atrás al paciente. A pesar de no poder evitar el catabolismo y la pérdida de masa magra, lo que nosotros intentamos hacer es que el balance de nitrógeno sea lo menos negativo posible. Y de esta forma tratamos de preservar estructuras vitales. Con una pérdida del 20 al 30% ya sabemos que la sobrevida no es posible, entonces nosotros tenemos que frenar eso. Por lo tanto, tenemos que alcanzar los requerimientos de energía para que utilice como combustible el aporte exógeno y evite la utilización de las reservas del ser humano. Los objetivos del soporte, acá puse una sola guía, después vamos a ir viendo todas, pero se repiten, es evitar o minimizar la desnutrición, mejorar el estado nutricional del paciente, prevenir las complicaciones secundarias de desnutrición, que son muy frecuentes en este grupo de pacientes, mejorar la tolerancia al tratamiento oncológico. Los pacientes desnutridos, como dije, muchas veces postergan o tienen regular tolerancia al tratamiento oncológico, y lo que es más importante en esta etapa, mejorarles la calidad de vida de los pacientes. 5. Bueno. No, vamos a esperar un poquito, largamos muy tarde. Bueno. Sí, si no, yo sé lo... La hoja de ruta en realidad es el algoritmo del soporte nutricional. El algoritmo de soporte nutricional propuesto por Aspen se respeta para todo tipo de patología. Es una falta de respeto a la colega. La hoja de ruta es la que tienen que seguir todos los pacientes. Este es el algoritmo, se repite, empieza con el ingreso del paciente, que tiene que ver con la evaluación inicial, el screening. Si en el screening se detecta un paciente en riesgo o con signos de desnutrición, va a la evaluación o a la valoración nutricional formal. Y una vez que el paciente haya atravesado la valoración nutricional formal, que seguramente es lo que terminaron de ver, se le diseña el plan de soporte nutricional y una vez diseñado se le implementa. ¿Cuáles son los puntos más importantes del plan o del diseño de un plan de soporte nutricional? La evaluación nutricional inicial. ¿En qué estado de la enfermedad está el paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el grado de estrés metabólico que le genera esta neoplasia? Prever si es un paciente que está en una etapa de precaquexia, caquexia temprana o está en una caquexia refractaria, porque también nos condiciona la intervención. Si este paciente ingiere o no ingiere por boca, ¿cuáles son sus requerimientos? Dicho de otra forma, estos son los 5 o 6 puntos donde uno tiene que evaluar la implementación del soporte. El apetito y el nivel de ingesta, el estado nutricional y el estrés, y las vías de nutrición. Sobre esto ya hablaron recién. La valoración global subjetiva, sobre todo la generada por el paciente, es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene, y aparte de tener alta elevada sensibilidad y especificidad, también correlaciona con calidad de vida. Entonces quizás es una de las mejores evaluaciones formales que tenemos de estos pacientes. Los 3 puntos más importantes del diseño es fijar la meta, es decir, qué quiero hacer con este paciente, cuáles van a ser los objetivos calóricos proteicos
y en cuánto tiempo yo voy a llegar a esta meta que me propuse. Con respecto a los pacientes oncológicos existen diversas guías, en realidad basadas en la valoración global subjetiva y en el estado de enfermedad y estadio de enfermedad. Está descrito que los pacientes con enfermedad avanzada y el tratamiento paliativo intenta negociar con el paciente y evaluar riesgos y beneficios para no invadirlo porque sabe que el pronóstico o la sobrevida es muy poca. En cambio, los pacientes que no tienen una enfermedad terminal se le hace la valoración global subjetiva y se plantean metas y objetivos. La primera bibliografía de aporte calórico proteico descrito en pacientes oncológicos, esta es una de las más viejas, fíjense que los pacientes normonutridos promedio 30 calorías por kilo. En este caso, este grupo de estudio le realizó calorimetría indirecta, que en realidad es un estudio bastante cuestionado porque se ha visto que hay pacientes que con la misma neoplasia tienen aumento de la tasa metabólica basal por encima del 10%, otros tienen reducción de la tasa metabólica por encima del 10 al 12%, entonces la calorimetría a veces es dificultosa en este grupo de pacientes. Frente a esta situación, los europeos en 2008 utilizaron la regla del pulgar. Uno parece que no está escrito, pero la guía lo dice así. La regla del pulgar, asumir que el paciente, si no es obeso y es ambulatorio, 30-35 y 20-25 en pacientes hospitalizados. Y las guías más extensas y más detalladas son las americanas. Las americanas en el 2009 separaron según índice de masa corporal y según grado de estrés, 25 a 30 calorías por kilo de peso actual por día, 30 a 35 si es un paciente hipermetabólico, donde uno intenta generar cierto anabolismo, o en pacientes con hipermetabolismo o hipercatabolismo extremo, quizás llevarlo hasta 35 o 40 calorías por kilo de peso. Cuesta bastante llevarlo a los pacientes con esto. La meta proteica, que es otro dolor de cabeza, la mayoría son planes hiperproteicos. Y cubrir un plan hiperproteico por vía oral, aunque sea suplementándolo, es extremadamente dificultoso. Y por vía enteral tampoco es tan fácil porque las fórmulas a veces se tienen que enriquecer, es bastante complejo. En rasgos generales, entre 1.5 y 2 es el promedio de aporte proteico sugerido por las guías del 2009 americanas. Lo que sí se sabe es que el aporte proteico no se suele transferir en aumento de peso, pero sí estabiliza la pérdida. La suplementación y la nutrición enteral rige las generales de cualquier paciente con soporte, el que cubre normalmente entre el 50 y el 75, el 25 restante lo podría usar con suplementos, y el paciente que no cubre el 50% del requerimiento, la indicación sería nutrición enteral. ¿En quién se debe hacer nutrición especializada? En pacientes desnutridos que reciben tratamiento antineoplásico activo para preservar masa magra o bien cuando la ingesta es subóptima. Después existen grupos especializados, quizás yo esto después se los dejo, pero los pacientes donde mayores beneficios se ha demostrado el soporte nutricional especializado es en el oncológico perioperatorio. Con respecto a las guías, las europeas, la indicación general, el nivel de evidencia es B y C, la verdad que no es el mejor nivel de evidencia. Sí es bueno el nivel de evidencia en perioperatorio, hacer soporte nutricional desde 7 días antes de la cirugía electiva programada, sobre todo si es una cirugía de cabeza y cuello, una cirugía mayor de abdomen, tiene beneficios incluso utilizando fórmulas inmunomoduladoras. Esto tiene que ver con la selección de las fórmulas, que en el resto de los pacientes se eligen fórmulas estándares. Y en realidad allá arriba en verde, no se lee bien, tiene que ver con el paciente terminal, que en realidad se intenta dialogar con el paciente y no hacer terapias futiles. Esto es con respecto al perioperatorio, la nutrición enteral, preoperatorio, posquirúrgica temprana, y la parenteral, que es un tema discutido,
se utiliza solamente en pacientes donde tengan contraindicada la nutrición enteral o bioral y en forma para que tenga beneficios y que los beneficios superen los riesgos, prequirúrgica entre 7 y 10 días. Este año, hace poquito, en febrero, salieron unas guías italianas, utilizan las mismas variables, pacientes en riesgo y desnutridos, que se le hace soporte si la ingesta es inadecuada, y en pacientes con que se les quiera hacer nutrición parenteral al menos 7 días previos a la cirugía. Este concepto es nuevo, se llama, no es nuevo, hace un par de años atrás, se llama nutrición permisiva adyuvante. Son pacientes que comen por boca, pero que necesitamos hacerle como una terapia de soporte para que soporten el tratamiento oncológico, porque el objetivo es que aquellas terapias oncológicas que generen toxicidad sigan recibiéndolas los pacientes con los menores efectos adversos posibles. Y en este punto, los nutrientes, por cualquiera de las vías posibles, enteral, suplementación o parenteral, junto con el consejo dietoterápico, ha demostrado ser altamente efectiva. Este es un mensaje para los oncólogos de este grupo de estudio italiano, que consideran el soporte nutricional no como una opción, sino como un componente esencial que entra en el mismo rango de importancia que los antieméticos con la terapia quimioterápica o con la hidratación exigida de estos pacientes, que el soporte se lo evalúe. Estos son los generales de la implementación de un plan de soporte nutricional. Estos son los 5 puntos que uno debe considerar: la vía de administración y la selección del acceso, cuál fórmula utiliza. Para utilizar un acceso nutricional, lo más importante es si el tubo digestivo funciona o no funciona. En un tubo digestivo funcionante va a ir vía oral o enteral. En el caso de que no sea funcionante y el riesgo sea menor que el beneficio, se le utilizará la vía parenteral. Pero siempre que esté permeable la vía enteral, va a ser la vía elegida. Las indicaciones de nutrición fallan el consejo individualizado más tratamiento, y se debe hacer una selección de fórmulas con los criterios generales, excepto algunas indicaciones puntuales. Las fórmulas con inmunomodulación que están ahora como indicadas o sugeridas por la industria nutricional para pacientes oncológicos, el beneficio mayormente demostrado es en pacientes quirúrgicos. El consejo dietario forma parte de la primera línea de tratamiento y es la primera consulta que debe tener el paciente desde el punto de vista nutricional cuando sale del oncólogo, se lo tiene que derivar a un nutricionista. La eficacia comprobada es que aumenta la ingesta, los pacientes aumentan de peso y mejora la composición corporal. Y en este caso los nutricionistas el rol es individualizar preferencias y patología de base. No se indica de rutina. Simplemente las indicaciones yo se las dejo acá, pero es desnutrición, imposibilidad de nutrición adecuada, es decir, que no cubra el 60% de los requerimientos durante un plazo mayor a 7 días. En pacientes con cirugía, lo que dijimos, las dos sociedades hablan de nutrición perioperatoria inmunomoduladora y nutrición parenteral o enteral en los pacientes que no pueden reiniciar temprano. ¿Cuál sería la fórmula enteral ideal para estos pacientes? Cuando uno plantea si pudiera armarla, una alta densidad calórica para que tengan un alto aprovechamiento, un adecuado perfil de hidrato de carbono en función de lo que dijimos inicialmente. Son pacientes con insulinoresistencia que van a tener hiperglucemias y que si bien la glucosa es el sustrato energético más importante que tienen, en estos pacientes las fórmulas de alto tenor graso, si tiene una adecuada selección de grasas, beneficia la lipólisis exacerbada que tienen estos pacientes. Por eso las fórmulas que uno ve fabricadas para oncológicos son hipergrasas y que sean hiperproteicas. Ya termino, esto tiene que ver con la inmunomodulación, la verdad que no es el tema de la charla, pero existe poca evidencia científica con respecto a inmunonutrientes y soporte nutricional. Sí hay revisiones de Cochrane, donde dice que no hay datos para definir una dosis óptima, pero sí está establecido que los omega 3 inhibirían el factor de proteólisis tumoral e inhibiría las interleuquinas inflamatorias. La recomendación de las guías americanas es la suplementación con 2 gramos por día de EPA. Con respecto a la arginina
hay poca evidencia científica, pero sí, la mayor parte son todos en pacientes quirúrgicos, oncológicos. Y lo que está demostrado es que ha mejorado la cicatrización, con la mejor cicatrización, disminución de fístulas, disminución de infecciones y por lo tanto de estadio hospitalario. Pero estos son el nivel de evidencia que esto se les voy a dejar. A los inmunonutrientes, la verdad que les ha bajado el pulgar, excepto a los omega 3 en postquirúrgico de cirugías abdominales. El omega 3 tiene beneficios en el cáncer avanzado con pérdida de peso, principalmente en tumores digestivos. Está descrito que favorecen el aumento del peso, la calidad de vida y favorecerían la morbimortalidad vinculado a la disminución de la tasa de infecciones, nada más que eso. Si dijiste algo, no se oyó. Dos palabras de nutrición parenteral, pues lo más discutido, ya termino. El paciente con cáncer desnutrido que recibe tratamiento oncológico activo y presenta toxicidad gastrointestinal es el único que estaría indicado, pero no se recomiendan enfermedades rápidamente progresivas. Las guías italianas tienen la misma evidencia que las guías americanas. Si fuera por cortos periodos, la indicación sería mucositis severa, ilio y vómitos intratables. Y en prolongadas son los pacientes que quedan con fallo intestinal por cirugías por cáncer. Para terminar, la desnutrición, como dijimos, tiene una elevada prevalencia y va aumentando cada vez más a medida que la enfermedad oncológica progresa. Y la identificación y el diagnóstico de riesgo o de desnutrición ofrece más oportunidades para prevenir o revertir la situación. El objetivo de los pacientes siempre debe ser tratar de disminuir la morbimortalidad. Esta es la evidencia con respecto al síndrome de cachexia-anorexia por cáncer. Pero siempre el concepto es que el equipo tiene la responsabilidad, primero trabajar en equipos de soporte y tener la responsabilidad de diseñar e implementar un plan que se adecue a la patología del paciente y al momento actual del paciente.